Y nos vamos acá. ¿Visualizan bien? Sí, profe. Oiga, y una consulta, ¿todo lo que usted, todo este material queda almacenado en alguna parte o no? Acá en la Pero, nube, porque yo solamente he visto las clases. ¿Mm? pero va quedando en Teams por 20 días. Por 20 días. Ah, ya, perfecto. Que tenía esa Sí, duda. ojo, si Yo, hay una clase anterior ya que no has visto y ya pasaron 20 días, se perdió. no, sí, he Ah, visto todas las clases, pero es como por un tema de tomar ah, apuntes. Tenía esa duda, no sabía si quedaban grabados. pero, Gracias, profe. pero claro, estamos siempre grabando la clase y quedan 20 días en Teams, en el grupo de la clase. Entonces, 20 días igual es harto tiempo para bajarla. No, no creo que sea problema eso, ¿cierto? Y los PowerPoint yo se los voy subiendo al LMS. Bien, el centro de mis presentaciones es entregarles esta herramienta. Eh, una herramienta que ya sea que pongamos en estos diagramas funciones matemáticas o no, en nuestro caso, que no es el propósito modelar, no lo vamos a hacer porque no es un curso para eso, ¿cierto? Eh, entonces digo, ya sea que le pongamos o no funciones matemáticas, es una herramienta que nos ayuda extraordinariamente a ordenarnos, a ser precisos, claros en lo que queremos representar. Y la idea es muy sencilla, ¿eh? ¿Cierto? Un diagrama causal es un diagrama que recoge los elementos claves de un sistema y las relaciones entre ellos, digamos las relaciones obviamente causales. Por ejemplo, ustedes pueden observar muchas veces otros tipos de diagramas. Eh, Se recurre mucho a las mapas conceptuales, por ejemplo. ¿Eh? Pero ahí, en un mapa conceptual, es, digamos, los vínculos que pueden establecerse no necesariamente están siendo relaciones causales. Es muy, muy típico, o sea, no, para nada, ¿sí? Porque como es un diagrama más libre, no tiene el rigor que tenemos en los diagramas causales. En un diagrama de flujo computacional, por ejemplo, si bien ahí están claras las causalidades, pero tampoco es explícitamente un diagrama causal. Entonces vamos a ver cómo elaboramos diagramas causales. Pensemos en dos variables, A, y vamos a definir aquí sencillamente, porque en esta etapa tenemos que pasar por este proceso de definiciones nada más. Eh, es llamémoslo un código, una manera de representar que tenemos que eh, eh, acordar, llamémoslo así, ¿eh? Entonces, si tenemos dos variables A y B, cuando un incremento de A produce un incremento de B, o bien una disminución de A provoca una disminución de B, entonces se trata de una relación positiva. ¿Mm? ¿Claro? A ver, algún ejemplo. ¿Mm? Mm, temperatura y evaporación. Positiva, ¿no? Parece que es positiva, ¿es así?
a mayor temperatura, mayor EVAPOR, ¿correcto? Bien, sigamos definiendo. Ahora, cuando un incremento de A produce una disminución o bien una reducción provoca aumento de B, entonces se trata de una relación, por ejemplo, pensemos en temperatura en un invernadero y ventilación. Ventilación expresada como apertura de ventanas, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, no, pues a ver, a mayor temperatura tengo mayor ventilación. No, también es un ejemplo positivo ese. A ver, uno negativo. Uno negativo. A ver, imaginación. Presión y temperatura. No, a ver. ¿Qué se les ocurre cuando uno aumenta, el otro disminuye? O al revés. No. A ver. Temperatura, presión de vapor. A ver, ¿qué puede ser? Bueno, vamos a ir viendo varios ejemplos, así que no se preocupen por eso. Temperatura, humedad relativa. A mayor temperatura, sí, yo lo pensé, pero correcto. Sí, 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 pero seguí pasando, por ejemplo, en mi mente y me lo salté. Sí, estaba pensando en diferencia de presión de vapor. Claro, ¿qué ocurre? La humedad relativa eh, la registramos en función de la diferencia de presión de vapor, ¿cierto? Entonces, cuando sube la temperatura, aumenta la capacidad del aire para contener humedad y por lo tanto baja la humedad relativa. Bien, ahí tendríamos un ejemplo. Ok, ahora, si yo voy estableciendo cadenas de relaciones causales que regresan a la inicial, entonces una cadena cerrada de estas relaciones causales recibe el nombre de bucle o loop en inglés. Un bucle con número es par. Ahora esta es otra definición, ¿cierto? Hablamos de todo el positivo con el número de relaciones negativas es par. Y todo el bucle es negativo si el número de relaciones negativas es impar. ¿Mm? Una sencilla definición. Ahora, los bucles negativos llevan al modelo a una situación estable. ¿Se acuerdan de esto, figura donde representa retroalimentación positiva y negativa? Bueno, eso es. Por otro lado, los bucles positivos van a ser el sistema inestable. Esa es la importancia de definir la polaridad de un bucle. ¿Ya? Una vez más, ¿cuál es la importancia de definir o conocer la polaridad de un bucle? Es esto que está en pantalla, ¿cierto? Que los bucles negativos indican un, una situación estable, una retroalimentación negativa. Un bucle positivo implica un bucle inestable y retroalimentación positiva. Veamos ejemplos y ejemplos donde tenemos que ir pensando. Es decir, que no necesariamente estén bien planteados. Podríamos pensar,
desecamiento del suelo y riego. ¿Qué les parece? A mayor desecamiento del suelo, tengo que regar más. A más riego, menor desecamiento del suelo. Pero, ¿está bien? ¿Está bien planteado el bucle? En términos aparentemente lógicos nos parece que funciona, ¿cierto? A mayor desecamiento del suelo, mayor riego. Y a mayor riego, menor desecamiento del suelo. Aparentemente suena bien, pero ¿desecamiento del suelo es una variable agronómica? Como que no, ¿cierto? Entonces tendríamos a lo mejor que hablar de humedad del suelo. Y en ese caso, las relaciones cambian. Si fuera a mayor humedad del suelo, ahora tendría yo que decir menos riego, pero igual riego es bien amplio. Riego es un concepto, no es algo preciso, es algo muy amplio que puede implicar método de riego, implica frecuencia, implica, es cierto, el tiempo de riego, implica todo. Así que este ejercicio inicial que les presento está intencionalmente escogido para discutir, para notar que es muy fácil cometer errores. Nuestra mente es muy rápida, tiende a reunir cosas, a sintetizar. Entonces, de pronto para nuestra mente decir riego lo comprendemos perfectamente. Y decir desecamiento del suelo lo comprendemos perfecto. Pero ninguna de las dos nos establece relaciones causales puras. Ya que al hablar de riego, tengo frecuencia implícito, decía, tengo tiempo de riego, etc. Así que vamos a tener que ir reconociendo que esto de establecer relaciones causales es una estupenda para analizar cualquier sistema, pero tenemos que ser precisos. Oye, una realimentación, entonces, volviendo e insistiendo en esto, y ahora vamos a definirla en términos de cadenas de relaciones causales, hasta relacionarse de nuevo consigo mismo. ¿Ya? Por eso es que en un bucle yo tengo algún tipo de realimentación. Pero, atención, causalidad no es lo mismo que correlación. Esto es muy frecuente que lo encontremos en nuestra área. Por ejemplo, se ha encontrado, ¿cierto? Siempre se ha observado que hay una correlación entre el largo del lóbulo de la oreja y enfermedades cardíacas. Así que por lo tanto, si una persona tiene el lóbulo de la oreja largo, entonces yo podría operar la oreja y recortar el lóbulo y se acabaría el problema cardíaco. ¿Le suena correcto eso, no? No funciona, ¿por qué? Porque si bien hay una correlación, pero no hay causalidad.
¿Se fijan? ¿Mm? Así que una cirugía de la oreja no va a resolver el problema cardíaco. ¿Mm? No tengo idea si la relación de orígenes opuestas, es decir, que eh, el problema cardíaco hace que las personas afectadas presenten un lóbulo más. No tengo idea si al revés sí, pero tampoco si le resuelvo el problema cardíaco ya no se le va a cortar el lóbulo de la oreja a la persona, digamos. Es decir, hay correlación, pero no hay una causalidad, al menos inmediata. O por ejemplo, ¿cierto? Como en el... Eso no es funcional. ¿Qué pasó? Vamos a cerrar esto. O el niño le va a con el televisor. Así que con este humor vamos a hacer más ejercicios. ¿O quieren hacer una pausa antes de seguir? Profe, se le escucha entrecortado, no sé si estará Tampoco lejos del internet o algo. tenemos mucho tiempo en esta clase, ¿eh? ¿Qué hora es? ¿Sí? Si quieren, hacemos una pequeña pausa. Siempre la recomiendan. ¿Ahora mejora? ¿Me oyen mejor ahora? Sí, profesor, se escucha mejor. Sí, profesor, se escucha bien. Pues mira, es que con el problema de que, digamos, no lograba conectar con audio, estuve probando distintas cosas y bueno, oye, Oiga, profesor, disculpe, sí, lo interrumpo. dígame. ¿Cómo hace usted, cómo sabe el tema de la asistencia de los alumnos a clases? ¿Pasa lista o lo está viendo usted? ¿Le queda Microsoft Teams? ¿Le queda algo? Queda, en Teams registra todo, po, sí, Ah, ya. pero digamos en cuanto a requisitos en esta etapa no se pasa lista, Ya. sí. Oye, les estaba preguntando si les parecía una pausa o ya que la clase empezó tan interrumpida, digamos, la continuamos nada más. Yo prefiero continuarla. Continúa nomás, profe, yo tengo que ir a trabajar después. Ya, ok, seguimos Yo entonces. ando trabajando. Siga. Oh,
Cuidado, concéntrese en lo que está haciendo. Mire que Siempre, profesor, siempre, siempre. este virus es muy traicionero. Así es. Ok, vamos a poner más ejemplos. Y siempre con un toque de humor aquí, vamos a usar una frase de Charles Dickens, que dice, si no hubiera malas gentes, no habría buenos abogados. ¿Mm? A ver, ¿podemos hacerla como relación causal? ¿Mm? Esa diría, cuanto más malas gentes, más abogados. Cuanto más abogados, en la lógica de la relación causal, tendríamos que decir que menos malas gentes. Ahora pueden ponerle toda la ironía que quieran, pero es sencillamente para... vamos activando la clase con un poco de humor, ¿se fijan? Pero literalmente, siguiendo la frase de Dickens, si hiciéramos una relación causal, tendría que ser así. Cuanto más malas gentes, más abogados. Cuanto más abogados, menos malas gentes. Y entonces, ¿dónde está el puntero? ¿Cómo es? Pluma, ¿no? Entonces, le pondríamos polaridades acá. Cuanto más malas gentes, más abogados. Esta sería positiva. Profe, Positiva, diga. ¿está compartiendo pantalla? Se supone que sí, no están viendo nada. Yo al menos no veo nada. Puede que la Profe, no se interrupción, ve nada. No se ve. espera un segundo. Puede que la interrupción la cortó, pero la grabación no se ha detenido, ¿ah? Ahí está vigente. Yo eso es lo que chequeé y pensé yo chequeé eso y pensé que la pantalla seguía compartida. Ya, pero ahora sí. Ya, bueno. Disculpen, pero estas interrupciones hacen esas cosas. Bueno, les decía que estábamos jugando con esta frase de Dickens. Si no hubiera malas gentes, no habría buenos abogados. ¿Ya? Entonces, con este toque de humor, íbamos a hacer la relación causal de esto. Vamos, ¿dónde se me fue? Acá. Pluma. Y que, por lo tanto, nosotros decimos, cuanto más malas gentes, más abogados. Así que esa relación es positiva. Y hipotéticamente, cuanto más abogados, menos mala gente. Suena como raro. Y tendríamos entonces un bucle negativo, porque el número de relaciones negativas es impar. Y el bucle se representa al centro y se pone entre paréntesis. Ya, esto trató de ser paréntesis. ¿Lo ven o no? Ok. Vamos con otro ejemplo. Otra frase muy hermosa de Tagore. Por si nunca oyeron hablar de Tagore o no les hicieron leer en el colegio, ¿cómo se llama la obra? El jardinero. Eh, Tagore fue un escritor indio muy notable porque fue premio Nobel. Y yo creo que más notable que todo eso para nosotros es que él fue un pionero en la preocupación ambiental. Así que, para mi gusto, es un personaje que nosotros tenemos que recoger como icónico en el enfoque, eh, en el enfoque de la escuela que apunta a la sostenibilidad, ya que él se dio cuenta del descalabro ambiental y comenzó a apoyar que en las escuelas se educara a los niños a cuidar la naturaleza.
Entonces fue un personaje muy especial. Bueno, tiene esta frase muy hermosa que dice, la verdadera amistad es como la fosforescencia, resplandece mejor cuando todo se ha oscurecido. Bonito. Entonces, haciendo nuestros fríos diagramas causales, diríamos que tal vez a mayor o a mejor amistad, menos oscuridad. Así que negativo. Y a más oscuridad, yo creo que más amistad. Entonces tendríamos un bucle negativo. Paréntesis. Ya, está bonito esa, ¿no? Bueno, vamos a algo más agronómico. Vamos a algo más agronómico. Calidad de frutos y raleo. Si queremos más calidad de frutos, tendríamos que hacer más raleo. Positiva. Y cuanto más raleo, entonces también más calidad de frutos. Uf, se tiró se escapó la línea, no sé por qué. Entonces también positiva. Y tendría un bucle positivo. Y este bucle me llevaría, ¿cierto? Si quiero más calidad de fruto, más raleo. Si raleo más, tengo más calidad de fruto. Y en definitiva me lleva a que me quede con un fruto por árbol. Por lo tanto, no está bien planteado esta relación causal. Se fijan que es muy fácil caer en una relación causal que no está bien planteada. ¿Faltarán elementos acá? ¿Cómo podría quedar? Bueno, este podría ser un tema Como la producción que falta ahí, profe. falta producción. Ya, bien, por ahí puede faltar algo, ¿cierto? Podría ser que jugáramos con ya cuando estemos ejercitando la próxima sesión. Podrían recordarlo. La próxima sesión es taller, totalmente espontáneo, ¿cierto? La idea es que ustedes planteen ejemplos y que podamos ir jugando con diagramas causales. ¿Ya? Vamos a seguir ahora por el momento. ¿Qué hace este bicho acá? Caricatura de una bacteria. Qué bueno que no tenía forma de coronavirus. Una bacteria, por lo menos, ¿cierto? Bueno, una infección bacteriana se trata con antibiótico, típicamente. A lo mejor podemos usar, no sé, una medicina alternativa o qué sé yo, pero típicamente vamos a usar un antibiótico. Entonces, a mayor infección bacteriana, más antibiótico. Eso también puede ser discutible porque no es un tema cuantitativo, ¿cierto? No es que mientras más infección tenga me den más antibiótico, ¿no? Entonces también podría ser discutible esta relación causal. Y a mayor antibiótico, yo tendría menos infección y por lo tanto tendría un bucle negativo que va a regresarme a mi estabilidad. Pero insisto en que esta relación entre infección bacteriana y antibiótico no es tan simple. ¿Sabes? Pero piensen que poco a poco vamos entrando, eh, ¿cierto? Los estoy introduciendo poco a poco en este mundo de las relaciones causales y, y, eh, y poniendo, y poniendo casos donde a veces justamente no es tan evidente que esté claro y perfecto. Veamos acá, por ejemplo. Profe, Dígame. ¿cómo está, profe? Ajá, conozco esa voz. Oye, tenemos que hablar.
Cerrando la clase, Sí, hablemos. profe. Bueno, profe. Oiga, profe, yo tenía una relación, no sé si estará bien. Mm. A mayor aplicación de agrotóxico, uy, se me fue. No, disculpe, profe, disculpe. Ya piénsela. Anote. Justamente esa es la idea de la próxima sesión, que vayamos desarrollando ejercicios, ¿ya? Miren, el tema del cigarrillo y las cardiopatías. Y ustedes ya observan que aquí hay un dilema, está planteado en dos formas. ¿Mm? Porque evidentemente hay una relación entre cigarrillos, estrés, cardiopatías. Y a lo mejor faltaba por acá ese, ese disfrute, hay algo que el fumador disfruta en fumar. Entonces, bueno, pero hipotéticamente, si vemos a la izquierda, a más cigarrillos fumados, podría yo decir que disminuye el estrés. Pero a más estrés, tiendo a fumar más cigarrillos. Entonces, en esta parte tendría yo un bucle negativo. Ahora, a más estrés, por otro lado, podría tener más cardiopatías. Y si tengo más cardiopatía, seguramente voy a tener más estrés. Y este otro lado sería positivo. En ese sentido, o sea, si seguimos este diagrama que hemos hecho acá, cuanto más cigarrillos yo fume, voy a disminuir el estrés. Y si me disminuyo el estrés, tendría menos cardiopatías. Bueno, sabemos que la relación no es así. Así que en este ejemplo hay algo que no está funcionando bien. Si las tres variables las tomáramos de esta otra forma, ¿qué ocurre? A ver. A más estrés, mm, nuevamente yo diría más cigarrillos. Cigarrillos. Claro. A más cigarrillos, Más cardiopatía. más cardiopatías. Bien, bien, bien. Se entusiasmó, ¿ve? Y a más cardiopatías, Más estrés. más estrés de nuevo. Entonces tengo un bucle positivo que me lleva a la inestabilidad y eventualmente al colapso del sistema. Para algunas personas esto sucede. Es cierto que el cigarrillo finalmente lo lleva al colapso, pero el fumador no nos dice que esto sea así. Él dice que con el cigarrillo se relaja. Podría ser menos cigarrillo, más estrés, más cardiopatía o menos cardiopatía. O cambiar los cigarrillos por otros cigarrillos. Bien, bien. El humor significa que se relajaron con el tema, me parece muy bien. Claro. Bueno, ahí yo no sé esos otros cigarrillos qué relación tengan con las cardiopatías, no tengo idea. Eh, mm, Pero lo evidente es que solo estos tres elementos, estos tres variables, no nos permiten resolver o lograr un buen diagrama causal de este problema. ¿Mm? Así que algo faltaría acá. ¿Ya? Bueno, lo que me alegra es haber logrado motivarlos en esto. Ahora, en ninguno de los ejemplos anteriores hay dinámica, ¿cierto? Son sencillos diagramas causales. Por lo tanto, en ellos todavía no podemos hablar de dinámica de sistema.
Dinámica de sistemas va a comenzar a ocurrir cuando yo involucro al tiempo en esto. Y el tiempo está implícito en cualquier tipo de tasa. Así que si yo incluyo tasas de algo en mi análisis, allí ya va a ser posible que ocurra un modelo dinámico, ¿cierto? Donde van a ir presentándose cambios en el tiempo. La simbología que se usa es esto. Aunque no haya nada a este lado, digamos, esta suerte de como de nubecita y una flecha, y con este relojito de arena, es el símbolo que se usa para representar una taza. Entonces, aquí la población de Cherichacoli está siendo modificada con la tasa de reproducción. ¿Ya? Porque si nos quedábamos solo con esto de infección bacteriana y antibiótico, aquí no hay dinámica. Si se incorpora la tasa, yo podría lograr representar en el tiempo el aumento exponencial de una bacteria como Escherichia coli. Aquí hay una simulación de bacterias Escherichia coli. No sé si logran ver la curva en rojo. Sí, profe, sí Ahora, se ve. ahora la pregunta es, en el caso del fumador, ¿cómo lo resolvíamos? Pero ya vimos que tiene sus complejidades, ya estuvimos conversándolo un poco más. Cuando no nos funciona un diagrama causal, podrían pasar muchas cosas. Una de ellas podría ser que pusimos variables que no pertenecen a la relación, o que todavía no hemos considerado variables, que nos falta incluir variables en el diagrama causal. En el caso del fumador, perfectamente yo creo que va por ahí, que nos faltaron variables. Ahora, ya hemos ilustrado varios ejemplos, incluyendo ejemplos donde las cosas no están tan bien, de manera que cuando les presento esta lista de errores comunes o típicos en la elaboración de diagramas causales, ya comenzamos a entenderlo mejor. Miren, por ejemplo, uso de variables no cuantificables, es decir, bautizamos variables con nombres que no sugieren cantidad. Es muy frecuente. O sea, tenemos que estar hablando de variables cuantificables, porque son relaciones causales. Cuando una cosa aumenta, la otra disminuye, o ambas aumentan o ambas disminuyen, etc. Entonces, si nuestra variable la bautizamos con algo que no cuantificable, no está funcionando. Variables que incorporan la polaridad. Eso es muy, muy típico. ¿Ah? Y esto se da cuando el nombre de la variable incluye, está mal dicho allí, ¿eh? Podría ser un verbo, pero no necesariamente. Pero que sugiere un incremento o decremento o disminución, ¿cierto? Por ejemplo, nombramos nuestra variable, la nombramos aumento de temperatura. Es un típico error, ¿cierto? La variable no puede llamarse aumento de temperatura. Se tiene que llamar temperatura. ¿Entiendes? Otro error típico está en relación a las variables y la hipótesis dinámica. Es decir, surge cuando se relacionan variables y hasta se logran plantear ciclos, pero no estamos logrando explicar el fenómeno.
O sea, diríamos en chileno, nos fuimos para otro lado. Otro problema, causalidades redundantes. También es frecuente si estamos hablando de un diagrama grande, como que perdemos de pronto la visualización del conjunto y podemos caer en esto de la redundancia. Es decir, se plantean causalidades para lograr efectos que otras causalidades ya lograron. Nivel de agregación, por exceso o por defecto. Es decir, podríamos tender a hacer diagramas muy grandes y detallados para resolver una situación simple, o por el contrario, a hablar de un diagrama muy simplificado cuando en realidad nuestra situación requiere que sea más complejo. ¿Ya? Esto también lo podríamos vincular con el tema de escala, hoy día bien importante, tanto en investigación como en aplicación, ¿cierto? Ya que en la historia, digámoslo así, de la modelación, de la simulación también, vamos teniendo ya una suerte de stocks de modelos y entonces se empieza a plantear la posibilidad de cómo podríamos, o si es posible que un modelo que describe, por ejemplo, procesos a nivel de tejido, es posible usarlo a nivel de cultivo, ¿cierto? El tema escala. Bueno, eso se está dando permanentemente hoy día. Y finalmente, el otro problema es diagramas causales sin dinámica, es decir, se hace un diagrama causal en el cual los ciclos carecen de relaciones que permitan la realimentación, pero no solamente eso, sino que exista la real dinámica, es decir, que haya tiempo involucrado en esto. Así es que acá tenemos una lista de típicos errores posibles de ocurrir. Bueno, creo que ahora, no sé qué, voy a mirarla, disculpen, voy a salir de la pantalla completa para mirarla ahora. Descartamos. Podríamos jugar con algunos ejemplos todavía. Miren. Pensemos en un cultivo fitorremediador. Hay una cierta superficie de cultivo fitorremediador. No sé si es el mejor nombre de la variable, eso fue un ejercicio en clase, tal vez del año pasado, me parece. ¿Ya? Pero aprovechemos que está aquí el ejercicio. ¿La variable se llamaría superficie de cultivo fitorremediador, sí o no? Bueno, tenemos que pensar en eso. Pero tratemos de entender la idea primero. A ver, ejemplo, a ver, ¿qué cultivos se pueden usar como fitorremediador? El falso T. El falso T, ok. ¿Qué característica tiene el falso T? Fija cobre en sus Cobre. raíces. Bien, excelente. ¿Ya? Ahora, tomando tu ejemplo, podríamos tomarle un gran valor entonces a esta espantosa maleza, porque Así es. es una de las peores malezas del mundo, muy difícil de manejar.
Ahora, desgraciadamente, es razonable el manejo con herbicidas, pero para los que queremos una agricultura sin químicos, se vuelve una maleza, pero horrorosa. Lo digo por experiencia propia. ¿Ah? Lo vivo diariamente. ¿Mm? Digo, ¿por qué quiero rescatar lo que tú mencionas? Porque en la agricultura de los frutales, especialmente, se utiliza mucho cobre. ¿Mm? Y ya hay algunos alumnos que han trabajado en tesis en eso, y esas tesis no evidencian, por ejemplo, en la sexta región, no evidencian claramente que el cobre o todo el cobre presente sea, por ejemplo, de la contaminación minera. Parece que Los las aplicaciones... relaves. Sí, es una cantidad importantísima, pero resulta que parece que los valores que se están registrando también están en... Por ejemplo, acá todavía no hay minería, pero hay valores elevados de cobre en el suelo, en Curicó. Esa es otra tesis que está... Ay, no me acuerdo si terminó o no. Bueno, discúlpeme si no me acuerdo, pero en esa tesis se encontró cobre en, en forma, ¿cierto?, más que lo deseable, en suelos de Curicó, donde todavía no hay minería activa. Y significa eso entonces que las aplicaciones probablemente de fungicidas sean lo que esté incrementando en forma importante ese cobre. Bueno, pero entonces tendríamos allí una herramienta, me parece súper interesante lo que tú dices, pero una herramienta, es un arma de doble filo el falso T, porque es una maleza muy complicada. Ya, tema para amplio, podría ser tema de tesis, ¿cierto? ¿Cómo arreglárselas con el falso T como fitorremediadora? Bueno, otro ejemplo podría ser el álamo, se ha utilizado el álamo. Pero en definitiva, podríamos pensar que hay una superficie de este cultivo fitorremediador, por ejemplo el álamo, que recibe un flujo de ingreso, un caudal de ingreso, y donde hay un caudal de salida, hay una concentración de salida del cobre y una biomasa de un cierto cultivo que a mí me interesa. Está muy en pañales, este fue un ejercicio que estuvimos planteando en clase y parece que le falta harto, ¿cierto? Aquí alcanzamos a poner que a mayor superficie de cultivo tendría menor concentración de salida de cobre, supuestamente, y cuanto más flujo de ingreso, tendría más concentración de salida de cobre. Y la biomasa del cultivo, no, esta relación no está buena tampoco. Pero fueron... Entre más aumenta la biomasa del cultivo, disminuye la concentración de cobre. Claro, pero eso es cierto, pero uno querría, lo que quisiera acá es lograr representar cómo el cultivo se beneficia de este cultivo fitorremediador. Entonces, indudablemente, cuando verlo ya hecho no es lo mismo que cuando lo empezamos a hacer de cero en otra clase. Y entonces es más fácil criticarlo, es más fácil mejorarlo después que ya está hecho. Bueno, ese fue un ejercicio. A ver si hay otro. Claro, como es simple, funciona mejor. Temperatura y ventilación del invernadero. ¿Ah? Cuanto más temperatura, más apertura de ventanas. Cuanto más ventilación de ventanas, menos temperatura dentro del invernadero. Y aquí entonces tenemos un bucle regulado, ¿cierto? Un bucle estable, negativo.
simple, pero funciona ese. A ver. Ay, no había otro. ¿Qué hora es? ¿Tienen consultas? ¿Quisieran plantear ya algún ejercicio o si no lo dejamos hasta aquí? Y la idea es que la próxima sesión, ojalá ustedes ya hubieran pensado algunos ejemplos para conversar en la clase. Yo les puedo mostrar también algunas cosas hechas. Sí, profe, muestra ejemplo y así nosotros formulamos alguna para la Ajá. próxima clase. Ya, espérame, tengo que irme. Tengo que irme por aquí. A ver, podría ir. Hay un trabajo real de una tesis, pero no lo tengo acá allí. Veamos, acá hay algo, no sé si está un poco mejor esto. Profe, ahora me acordé. Mm, A mayor aplicación de agrotóxico, menor calidad de la fruta. pero no es una relación bien directa. Hay hartas cosas entre medio. Porque estás hablando de calidad química, o sea, ¿cierto? Sí, química, calidad interna de la fruta. Porque puede que la fruta externamente tenga excelente calibre, excelente color, no sé, aroma, Profe, ¿y si un fuera montón de cosas. aporte nutricional o algo por ese lado, por esa línea? No, pero es que, a ver, es que la calidad, acuérdate que hace tiempo empezaron a hablar de calidad total. ¿Ah? Primero solían decirnos que la calidad era lo que veíamos, entonces por eso teníamos la manzana enorme, hermosa, preciosa, pero súper tóxica, ¿ah? Por decir algo, o el tomate, mejor ejemplo todavía el tomate. Eh, Luego empezamos a hablar de la calidad interna en cuanto organoléptica, y luego Profesor, a la inocuidad. Entonces la calidad total implica todo eso. Entonces podríamos estar hablando solamente en términos de inocuidad. Y en ese sentido, a mayor agrotóxico, correcto, menor calidad, pero de aquella, digamos. Entonces hay que pero sí, denominar bien la variable, nada más. Dime. sí se puede dar con el tema, el factor de mayor rendimiento, menor calidad nutricional. No, yo creo que no. Ajá. Que la naturaleza igual puede ser más productiva. No Eh, como, no es que, como un cultivo, un monocultivo, sí, po. Jamás. pero mira, la conversación empieza a ponerse bien interesante porque ahí depende de qué estemos hablando por mayor rendimiento. ¿Ah? Kilos, Eh, kilos. Espera, yo tengo gráficos en algunas presentaciones, pero para que la encuentre me voy a demorar, así que prefiero dibujar a pulso. ¿Mm? ¿Por qué está tan delgadito? Deshacer. A ver. Ahí, para que se vea bien. Si nosotros vemos la evolución de los rendimientos durante el siglo XX y hasta la actualidad, hay un momento en que esto se dispara, hablando de los rendimientos de cereales, y luego casi se estabiliza y ha cambiado muy poco. Este momento en que se disparan los rendimientos más o menos es por los años 50, cuando emerge la Revolución Verde. En términos de rendimiento,
no hablemos de impacto ambiental ni nada de eso, pero en términos de rendimiento, la revolución verde fue un increíble éxito tecnológico porque prácticamente en estas décadas, por cada 10 años, se duplicaba la producción mundial de alimentos. Por acá, esto es más o menos el año 2000. 2000. ¿Ya? Entonces, todos estos años en que opera la Revolución Verde, que tiene fundamentalmente nuestra crítica centrada en torno a los plaguicidas, pero no tanto así en torno al mejoramiento genético utilizado, porque aquí fue mejoramiento convencional. Es decir, el mejoramiento convencional ha sido responsable de la mayor parte del aumento de rendimiento en los últimos 100 años. Y si hablamos de los últimos 100 años, para atrás hay muy poco aumento, digamos. Así que esto es histórico. Profesor. Pero con posterioridad a eso, estos aumentos han sido muy modestos. Seguimos con grandes niveles de producción, pero los aumentos han sido muy modestos. Y lo que tenemos acá, que comienzan a masificarse los transgénicos. Entonces, me están hablando de calidad y rendimiento. Si hablamos de esta época... Pero, profe, no calidad, valor nutricional. Valor nutricional. Valor nutricional, porque el valor nutricional es increíble, como sube el rendimiento en cuanto a kilos, pero baja el valor nutricional. Pero por eso, yo te diría, depende de qué época estamos hablando. Porque si hablamos de esta época, yo creo que no es tanto el impacto. Pero si hablamos de esta época donde existe esta masificación de lo transgénico, oye, por supuesto que estamos con tremendo rendimiento, pero el valor nutricional, oye, no sé, perdóname, yo me cuestiono sobre el valor nutricional, es mi opinión personal. Digamos, cuando tenemos, no sé, pues, imagínate, te van quedando hasta huellas de las modificaciones, te van quedando las huellas genéticas de las modificaciones, no sé. Yo tengo mis serias dudas de la calidad nutricional a partir del año 2000. Entonces, por eso te planteo, depende de qué época estamos hablando. Yo por el correo, profe, le voy a mandar un link para que lo vea. Ok, encantado. ¿No? Pero bueno, a lo que apuntamos en nuestras sesiones es justamente a utilizar esta herramienta de diagramas causales. Vamos a cerrar ese. No me entusiasma mucho. Bueno, ya se nos está yendo los minutillos que nos quedaban. Profe. Estos no me gustan mucho, pero ahí hay ejemplos. Dígame. Profe, agregando lo último al gráfico que usted estaba presentando, se fue no te escucho. Se fue la señal, parece. ¿Hola? Profe, parece que me silencié sin querer. Ok. Lo que decía yo, que ese gráfico sí o sí va para que la curva que se va a quebrar en un momento, sí o sí va a ser una caída muy abrupta. Y tiene mucha relación con lo que usted planteaba del vuelo de la mariposa. Bueno, pero es que eso ya es ambiental, pero no es por el potencial de estas variedades. Efectivamente, tienen un tremendo potencial, están diseñadas para eso. Pero sucede una cosa. Cuando ustedes ven artículos de
donde se publica acerca de transgénicos, es muy frecuente que comiencen diciendo que el mejoramiento convencional ha fallado en aumentar los rendimientos. Pero por favor, la mayor parte de todo el aumento histórico que hemos tenido, y estos gráficos, este gráfico que estoy dibujando aquí yo no lo estoy inventando, eso está disponible. Lo que pasa es que por rapidez de la clase yo no tengo tiempo de ir a mostrárselo. Eso existe, el aumento de los rendimientos, la mayor parte ha sido por el mejoramiento convencional. Y aquí tal vez me quedo muy achatado, pero posterior a eso ha sido más bien modesto los aumentos que no tienen la pendiente, en ningún caso la pendiente que tiene esto. Y de esa forma, reiterando este argumento, oye, empiezan a citarse unos autores con otros y empiezan a establecer una verdad que la evidencia no informa, digamos que claramente no es lo que dice la evidencia. Entonces, sí, tienen un gran potencial, eso no lo podemos desconocer, pero ¿a qué costo? A lo mejor es un poco más así, ok, pero ¿a qué costo? ¿Ah? Al costo que yo les puse del buque que estamos cargando por un solo lado. Entonces, si en un minuto vamos a cargar tanto el buque, y yo no sé si el corona también es un ejemplo de cuando se nos empieza a dar vuelta el buque, digamos. Esto es arma de doble filo, para mi gusto. Pero, no sé, cada persona tiene su opinión y un especialista del área transgénica seguramente tiene la suya. Bueno, se nos acabó el tiempo, nos entusiasmamos con la conversación. Los diagramas causales nos permiten hacer análisis muy potentes, al punto de que existen simulaciones de la población mundial, por ejemplo. Y no duden que existen simulaciones, y el año pasado yo revisé varios que estaban saliendo, pero en caliente, digamos, sobre la evolución del problema del coronavirus. Y salieron varios trabajos ya del área, y donde se comenzó inmediatamente a analizar desde el punto de vista sistémico el problema coronavirus. Entonces, es una herramienta potente, es una herramienta poderosa, y me alegro mucho de que les haya podido motivar también. Y ya no puedo seguir quitándoles más tiempo, tenemos que cerrar esta sesión. Ok, dejamos de grabar. Muchas gracias, profe. Que esté muy bien. Igual. Cuídense.